Muy buenas tardes a todos y todas. Tardes. Vayamos conectando. Conectémonos, por favor. Una pregunta. ¿Hasta qué día de la próxima semana van a tener clase en las demás asignaturas que llevan en interciclo? Gabriela, ¿me podrías decir? En psicología que llevo en la mañana vamos a tener clases hasta el día martes y ese día es el parcial. El último. Ah, no, perdón. El del segundo registro. El segundo registro. Es que yo tengo un dilema, si la última clase es el 20, porque ese es el 21. Sí, así es, 21 es. Y ya el 22 ya no. No, el 22 nos dijo que no, que vamos a terminar con el parcial el 21. Y vuelven el 3. El 3 de... Sí, el 3 de enero. El 3 de enero, que es lunes. Ok. Así es. Muchas gracias, Gabriel. Bien, entonces vamos a continuar con la clase de ayer y estábamos en una discusión bastante, digamos, profunda en torno a la crisis económica que está viviendo El Salvador. Es muy complicada porque involucra no solo actores internos, sino que también actores externos. La última idea que estuvimos hablando fue la relación de los Estados Unidos con El Salvador, y más que todo el problema económico es muy complicado, es muy sensible. Entonces, en estas ideas nos habíamos quedado. Vemos también el problema de las importaciones. Mire, aquí hay una idea que ayer no se la pude explicar y que se me escapó. En las importaciones dice, a pesar de ser afectadas, o sea, las importaciones, por la crisis logística, las empresas hacen un mayor esfuerzo para importar bienes de capital. Y estas alcanzan los 12.348 millones. Bien, ¿a qué nos referimos a la crisis logística? Bueno, la crisis logística resulta que debido al impacto de la pandemia, resulta que como se paralizó no solo la economía a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Entonces, el transporte marítimo de las mercancías a nivel mundial es por medio de contenedores. No sé si ustedes han visto unas cajas tal vez ya han visto ustedes videos en donde existen puertos que reciben las mercancías de los barcos en contenedores, que son cajas de metal en donde vienen todas las mercancías que se importan o se exportan también. Entonces, resulta que todos los contenedores que venían de China y que también iban para China, se detuvieron. O sea, se quedaron estancados en determinados puertos. Entonces, eso produjo lo que le llaman ellos crisis logística. Entonces, resulta que como después se volvió a reactivar las economías a nivel nacional, como le ocurrió a El Salvador, y también a nivel mundial. Entonces hay transportes de esos contenedores llenos de mercancía atrasados. Y no solo atrasados, sino que también eso ha vuelto, como hay un atraso en las entregas, ¿sí?,
en las entregas tanto de importaciones como de exportaciones. Entonces, eso ha producido que haya escasez de contenedores a nivel mundial. Entonces, las empresas, por ejemplo, de El Salvador, ¿va? Y por eso es que dicen aquí, miren, a pesar de ser afectados por la crisis logística, ellos quieren exportar, ¿va? Entonces, resulta que no han podido obtener contenedores vacíos para poder llenarlos de las mercancías que producen en El Salvador y mandarlas, por ejemplo, a los Estados Unidos o a la misma China o a Europa. Entonces, como hay un atraso en las entregas, entonces no hay contenedores disponibles, esas cajas de metal que los barcos de carga transportan. Entonces hay una crisis logística, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Entonces eso ha producido de que hay atraso en las entregas. Y a eso se debe a la crisis logística. Bueno, ustedes en mercadotecnia, tengo entendido que hay una área que habla de todo esto. Entonces, pero yo quería, el día de ayer se me escapó hablarles de esta crisis logística, porque ustedes saben que la logística es la que se encarga aquella área técnica que se refiere a las condiciones de transporte, comunicación, información, dentro de lo que es la economía, ¿sí? La economía y sus distintas ramas. Esa es la logística. Bueno, ustedes también me imagino que hay asignaturas en donde ustedes tienen que también desarrollar lo que es la logística. Se refiere a las entregas en exportaciones, importaciones. Entonces a eso se refiere. Hay una escasez de furgones. Y entonces debido a eso no se puede exportar ni se puede importar. Ojo con eso, ya sea de los Estados Unidos o de la China, por ejemplo. Entonces, hay una situación bien complicada debido a la pandemia. Esa sí es debido a la pandemia también. La otra situación es que las importaciones es una situación de doble filo. El Salvador importa más de lo que exporta. Entonces, ese es un desequilibrio, ¿sí? Y eso nos lleva pues a que dependamos mucho de las importaciones. A tal grado que ustedes pueden encontrar en los supermercados que los productos importados son más baratos que los producidos aquí. ¿Por qué? Porque somos una economía abierta al exterior y entonces, si somos una economía abierta al exterior, nos invaden las mercancías producidas en el exterior. Fíjense, un ejemplo. Usted va a un súper, el más famoso, no voy a decir qué súper. Y usted ve, por ejemplo, los productos importados, por ejemplo, los embutidos, pues. Hay embutidos producidos en los Estados Unidos que son más baratos que los producidos aquí. Entonces la gente se orienta a partir de los precios por los más baratos, o sea, los productos importados. Entonces, las importaciones pueden provocar que haya una merma en el consumo de los productos nacionales. Esa es una situación muy, muy delicada también. Bien, sigamos. Miren, esta clase ha salido bastante larga. Ustedes pueden corroborarla. Miren, otro aspecto que también preocupa hoy al final del año, porque fue precisamente al final de año que sucedió esta situación, la introducción de esa criptomoneda, ¿sí? O moneda virtual, y es la ley
Bitcoin, ¿sí? Y esta ley Bitcoin le generó más gastos al gobierno. ¿Sí? En vez de generar una situación en la cual favoreciera al gobierno y a la sociedad, lo que ha sucedido es que le ha generado más gastos al gobierno, que utilizó alrededor de 203 millones para comprar ese criptoactivo y donarlo a 3 millones de personas. ¿Para qué? Para poder depositarle $30 en Bitcoin al pueblo o a la población portadora de DUI. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han sido favorecidas o favorecidos con eso. Si han sido favorecidos, pues me imagino que ya los usaron o se han abstenido de usarlos, pero también ha habido un proceso de fraude también. Y esto no es un invento nuestro, sino que en los medios de comunicación y también ustedes lo han podido verificar en las noticias, que por ejemplo a miles de personas, y cuando han bajado la aplicación, resulta que ya les cobraron los $30. Hubo una suplantación de identidad. Entonces, ese es un fraude. Así que si usted ha sido víctima de eso, quisiéramos saber, digamos, el testimonio, si ha habido algún percance de esa naturaleza, de los $30 que le depositaron a la población. La mayoría de las personas gastaron el Bitcoin y siguen usando el dólar. Imagínense. O sea, que la gente solo usó la aplicación para poder disponer de esos $30. Que miren, aquí hay personas, aquí hay población de que no tiene que comer. Y $30 y los digamos, a consumir en productos a un súper, bueno, resulta ganancioso, ¿sí? Mucha gente hizo eso. Se fue a meter al súper, compró comida de esos $30. Han usado los $30, pero no han vuelto a cargar. ¿Sí? Eso es lo que ha sucedido con la inmensa mayoría de las personas que han accesado a esos $30. ¿Sí? Esa gente ya no volvió a cargar la aplicación, ya sea porque por razones de conveniencia, ya no lo volvieron a hacer. Entonces, ese es un contrasentido, ¿sí? Un contrasentido con respecto al discurso del gobierno, que la gente con este aliciente de los $30 iba a empezar como a hacer una conversión, ¿sí?, en el uso de la moneda. Iba a cambiar el dólar por el Bitcoin y todos sus ingresos los iba a procurar de convertirlos en Bitcoin, pero eso no ha sucedido. Hay datos bien fuertes, datos fehacientes que reconfirman lo que dice aquí. La mayoría de las personas gastaron el Bitcoin y siguen usando el dólar como moneda de curso legal. En verdad, es un verdadero fiasco para el gobierno, porque no ha resultado la dinámica que esperaba. ¿Y qué dinámica era la que esperaba? Que media vez usaran esos bitcoins de $30 y iban a empezar también a usarlos en los ingresos que tengan. Por ejemplo, salario. Los iban a convertir en bitcoin. O, por ejemplo, las remesas. Y la gente, pues, con esa volatilidad, porque el bitcoin tiene una característica muy, diría yo, muy complicada, que es la volatilidad. En menos de 10 minutos, digamos, el valor ha cambiado.
Entonces la volatilidad es un riesgo. Es un riesgo porque puede, como puede usted bajar, pueden bajar sus valores como pueden subir, pero en realidad, pues, ¿cómo va a poder usted arriesgar su salario más si gana el salario mínimo? Si ya lo tiene apretadamente ajustado y presupuestado. El gobierno para ejecutar dichas medidas utilizó un préstamo del Banco Centroamericano, ¿sí? Banco Centroamericano de Desarrollo, para comprar Bitcoin y crear un fondo para su conversión en dólares. O sea, en vez de invertir en el desarrollo nacional, el gobierno invierte en el Bitcoin a costa de una mayor deuda pública, elevando el costo de oportunidad social, pues dicha moneda no ha reproducido los resultados que la administración vendió para su aprobación y puesta en marcha. Mire, esto es muy grave. Es muy grave porque en vez de beneficiar, está afectando a la población. Si algo hay que recalcar y también señalar de que una decisión política, porque esa es una decisión política, partidista, todo es político en la vida de los seres humanos. Entonces, pero no todo es político partidista. Entonces, esta ha sido una decisión política partidaria en la cual el gobierno, a partir de su presidente, hizo o ha hecho que este proceso de conversión a moneda Bitcoin como curso de moneda legal, ¿sí? O de curso legal, ha producido pues una verdadera confusión y un verdadero desbalance en las finanzas públicas, porque la deuda pública se ha elevado, porque es a partir de préstamos que se implementó el uso de esta moneda de curso legal. Es bien complicado, en realidad. A nivel macroeconómico y de comercio exterior, existe una serie de elementos que nos perjudican como país, como por ejemplo la actual crisis de contenedores, la que yo les decía, esa crisis logística, que está afectando la disponibilidad de materias primas y productos finales dentro de la economía interna. O sea que hay una demanda de materia prima que no ha venido, no ha entrado por la falta de contenedores. Y abonado a ello los costos de los fletes. O sea, los costos de los fletes ante esa escasez suben de precio. Y no solo suben los fletes, sino que también los seguros. Esto impactó el costo de la producción y por ende los precios de los productos en el mercado. Ojo con esto. Aunado a esto, los constantes incrementos de los derivados del petróleo hace que se tenga la variación interna que es lo que está afectando a la canasta básica. ¿Sí? Ojo con esto también. Esto es lo que ha producido también elevados precios de los productos de la canasta básica. Esto es muy importante esta idea. Perdón. Las tendencias para el 2022 son preocupantes, pues las finanzas públicas son precarias y hay una incertidumbre sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto quiere decir FMI, un préstamo de 1.300 billones de dólares, que aumentaría la deuda e implicaría un ajuste fiscal recesivo. Además, el proyecto de presupuesto le recorta 22 millones a la Universidad de El Salvador, la universidad pública y única en el país. ¿Sí? De su presupuesto que le da a la universidad, le recortó
le han recortado 22 millones. 45 millones a la atención primaria en salud y 260 millones a las municipalidades y requiere de 1.200 millones para cubrir la brecha fiscal. O sea que el gobierno ahorita está en un verdadero aprieto, ¿sí? Está en una situación bastante delicada, complicada, compleja. Para el 2022, que casi estamos ya dejando, faltan escasos, ¿qué? 16 días, ¿sí? 15. Lo anterior fue expuesto en 2 ponencias realizadas en el auditorio Rafael Mengíbar de la Facultad de Ciencias Económicas, que es precisamente el conversatorio que yo he subido en el aula virtual de la asignatura. Por favor, no vayan a dejar de analizar ese documento para el segundo parcial, que es la próxima semana, el 21. El 21 de diciembre va a ser el segundo parcial. Y va a entrar también ese conversatorio, ese video de ese conversatorio que estoy yo aquí mencionando, ¿sí? Lo anterior fue expuesto en 2 ponencias realizadas en el auditorio Rafael Mengíbar de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, como producto del intercambio académico entre la Universidad de El Salvador y el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, quienes desde octubre del presente año suscribieron una carta de entendimiento para fortalecer las capacidades de investigación en materia económica, brindar más oportunidades de becas, nuevos horizontes en cuanto a la proyección social y un nuevo trabajo conjunto para generar aportes a la sociedad salvadoreña. Miren, estos análisis que se hacen son necesarios, porque solo así podemos discernir. Esta palabra hay que tenerla muy presente en esta cátedra de sociología, porque vamos a utilizar mucho el discernimiento de la crisis que vive la sociedad salvadoreña, porque si no hay discernimiento, usted solo va a albergar esas dinámicas que hacen que la falsa conciencia de la realidad se fomente. En cambio, si nosotros empezamos a desglosar esa falsa conciencia de la realidad, como ahorita lo estamos haciendo, usted se va a volver, obviamente, una persona con conciencia crítica, y que ese es uno de los objetivos de la materia de sociología en general. Bueno, hemos terminado la clase que se refiere precisamente al impacto del COVID-19 en lo económico. Quisiera saber si hay alguna duda con respecto a esta clase o alguna consulta, ¿sí?, con respecto a esta clase. Si no la hay, pues acto seguido vamos a seguir, porque este es un curso intensivo, de eso estamos claros, y acelerado. Hoy vamos a estar pues vinculándonos con el impacto de la pandemia COVID-19 en la educación. La educación, al igual que otros niveles, otras dimensiones, también ha sido golpeada de una forma muy complicada, muy fuerte, ¿sí? Aquí hay un planteamiento que nos, digamos, que transformó el modo de proceder en la educación en el país, y no solo en el país, sino que a nivel mundial. Y es el siguiente: de la educación presencial a la educación virtual como efecto inmediato de la pandemia. Resulta que la pandemia nos asaltó, nos tomó por asalto. Yo estaba dando clases
presencialmente. Pero de repente, en primer lugar, se suspendieron las actividades presenciales en educación. Y tuvimos que irnos a casa. Tuvimos que irnos a casa. Unos días estuvimos en las instalaciones de la universidad, pero después vino una disposición sociosanitaria de que ya no querían a nadie en las instituciones educativas, y no solo en las instituciones educativas, sino que en los puestos de trabajo, comercio, industria, etcétera, y que fue la configuración de la cuarentena obligatoria. Bien. Irwin. Buenas tardes, Irwin. ¿Estás con nosotros? Philip, buenas tardes. Bueno, Irwin, pues, ¿podrías leernos esta diapositiva, por favor? Bueno, introducción a la problemática. Teniendo plena conciencia de que vivimos en un mundo convulsionado en el que se configuran coyunturas caracterizadas por la violencia de todo tipo, la transformación de los mercados, la innovación científica y tecnológica, la desigualdad y la exclusión, la crisis económica financieras y los estragos de cambio climático como consecuencia dramática de un modelo y estilo de vida con el que convivimos a nivel planetario y vinculamos necesariamente a ello. El surgimiento de la pandemia COVID-19 desde el 2020 hasta el momento actual, como una manifestación biológica e inmediatamente una crisis sociosanitaria que ha impactado como nunca antes los ámbitos y ambientes cotidianos de millones de seres humanos. Es que no podemos pasar desapercibidos el impacto de toda esta crisis en un aspecto humano y sensible, como es la educación en los niveles, en todos los niveles. En todos los niveles. Ya estudios hechos a pocos meses de la crisis sociosanitaria hablan de la afectación fuerte y honda en los sistemas de educación y también el impacto psicológico, social y económico de los sujetos de la educación. Muchas gracias, Irwin. Bueno, Irwin ya nos introdujo a la situación problemática y Irwin fue bien claro, pues puntualizó precisamente que esta situación de la conversión o de los cambios que tuvo que haber en el modo de educar, bueno, va a traer, pues, o ha traído, pues, afectaciones fuertes en todos los sistemas de educación del mundo y a nivel nacional. Afectaciones de carácter psicológico, social y económico. Entonces, es necesario, pues, que nosotros también, en esta clase de sociología general, veamos también cómo ese impacto se configura en el momento actual. Imagínense que yo, pues sí, eso fue en el 2020 a principios, y vamos a llegar al 2022, ¿sí? Y ya van a ser 2 años en que ya la virtualidad se ha convertido en un modo dominante de proceder en la educación. Entonces, bueno, a nivel extraoficial, ya nos manifestaron que, por ejemplo, asignaturas como la de sociología general, va a haber un buen tiempo que se van a tener que brindar, se van a tener que servir
en una forma virtual, así como estamos en estos momentos. Ya nos dijeron prácticamente esa situación. Entonces no podemos pasar desapercibidas todas las situaciones, todas las afectaciones que ha provocado el COVID-19 en los sistemas en los sistemas educativos. Hay una aclaración necesaria. La educación en el momento actual configura un nivel de lo que hemos venido hablando en clase, como un nivel de la realidad histórico-social de mucha importancia para el desarrollo de la ciudadanía y de las potencialidades subjetivas y objetivas y que se traducen necesariamente en habilidades y destrezas, pero que son lo que en las ciencias de la educación se le denominan competencias, las que se consideran, engloban y sintetizan todas las facultades necesarias y suficientes para la vida y el mundo del trabajo, y que en la actualidad configuran realidades permanentes de actualidad y continuidad, a tal grado que ya se considera en todos los niveles educativos, básica, media y superior, y a escala mundial, al paradigma de la educación permanente. Es en este contexto desafiante y retador que la educación ha venido a ser impactada en sus entrañas por la pandemia COVID-19. Es decir, el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos sus niveles, pero que en esta oportunidad se hará un abordamiento preliminar del alcance de las futuras, del alcance de la crisis sociosanitaria en el nivel arriba identificado, como crucial y responsable de que las futuras generaciones de una sociedad como la salvadoreña tengan un futuro promisorio con igualdad, equidad, inclusión y libertad. A pesar de la crisis, pues, no podemos renunciar. ¿Sí? No podemos renunciar a los propósitos de la educación. Hay muchos propósitos en los distintos niveles de la educación. Los hay en lo básico, los hay en la educación media y los hay también en la educación superior, que es en el nivel donde nos encontramos en este momento. También hay necesidad de llevar un proceso de actualidad y continuidad de la educación. Porque si algo debemos de tener claro, que hay un paradigma educativo que se llama educación permanente. ¿Sí? Permanente. Entonces, ese es el paradigma educativo hoy en día. Entonces, con esta situación en la cual nos ha sometido el COVID-19, se vuelve más complicado, se vuelve más complejo, se vuelve más difícil el llevar a cabo ese paradigma de educación permanente. Pero no podemos renunciar, repito, a los objetivos futuros que busca la educación en una sociedad históricamente determinada como la salvadoreña, como es la igualdad, la equidad, la inclusión y la libertad. Esa es la aclaración necesaria. Se parte del supuesto, la educación como relación social, pero también la educación como hecho social y también la educación como acción social. ¿Sí? Hay tres acepciones que como sociología debemos de enfatizar y destacar. Hay una acepción de educación como relación, ¿sí? Situación o configuración que es cierta. La educación no se puede dar si no hay una relación entre los sujetos fundamentales de la educación. Pero también es un hecho social. Y aquí estamos evocando a los estructurales funcionalistas. Gente como Comte y como Durkheim
manejan la idea de que la educación es un hecho social. ¿Por qué es un hecho social? Porque influye grandemente y marca en gran medida nuestras vidas, nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir y nuestro modo de actuar. Entonces nos marca la educación de por vida a nosotros. Por eso es que es muy importante a la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no vayamos a cometer errores que nos vamos a lamentar de por vida, de muchos muchachos y muchachas, de muchos jóvenes. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, en ese sentido, la educación es un hecho social también. Porque es algo, un hecho social es algo exterior a nosotros, pero que influye, recae sobre nuestra vida, determinándonos y condicionándonos. Entonces, en tanto eso, constituye un hecho social. ¿Sí? Porque influye externamente, es externo a nosotros, pero se vuelve, ¿sí?, algo que determina, algo que condiciona, algo que marca la vida de una vez por todas de los seres humanos, sujetos de la educación. Por eso es que es un hecho social. La relación social es también configurada en el sentido de que los procesos que conlleva la educación son procesos en donde hay una verdadera interacción. No puede ser de otra manera. La educación como un aspecto humano muy importante no se puede dar si no hay una interacción entre los sujetos fundamentales de la educación, llámense docentes, llámense estudiantes, llámese familia, llámese comunidad, llámese sociedad. Siempre tiene que ser una interacción necesaria, le llamamos nosotros. Pero también la educación es una acción social. ¿Sí? Y aquí nos metemos ya con Weber, ¿sí?, con el sociólogo Max Weber. ¿Sí? Ya ven por qué nosotros comenzamos hablando de los teóricos, para que ya en este nivel nosotros nos refiramos a ellos en una forma práctica y no necesariamente teórica. Si decimos que la educación es una acción social, estamos pues vinculándonos con Max Weber. ¿Pero qué es una acción social? En una acción social, dice Max Weber, es aquella cuyo proceso involucra muchas actividades, ¿sí?, involucra muchas acciones que influyen, ¿sí?, influyen grandemente en determinados grupos sociales. Esa es una acción social. Entonces, la educación brinda todas esas características. Nos vamos a quedar hasta aquí para volver a las 6, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, De acuerdo. Ok, Vic. De acuerdo. a las 6 nos vemos.